aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, al que es digno de toda alabanza y toda adoración de parte nuestra. Amén. ¿Cuántos están gozosos en el día de hoy? ¿Cómo nos gozamos en ese culto de guerra noche? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, cómo nos gozamos, cómo nos ministró el Espíritu Santo. Amén. Hubo sanidades, hubo liberaciones para gloria de nuestro Dios y Padre Todopoderoso, y eventualmente se compartirán los testimonios desde este altar. Le damos gracias por el predicador, el evangelista y pastor Víctor Francis, que nos bendijo a todos nosotros, Jesucristo Imperio de Vida, en la noche de ayer. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hoy en esta mañana nuestra pastora estará en Pilón, por allá en la provincia de Colón. Estará ministrando en un aniversario de una iglesia hermana allá por Pilón. Así que allí vamos a estar orando también por nuestra pastora para que Dios la siga fortaleciendo, la siga usando y a todo el equipo que la acompaña. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Bien, de esta manera vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Amén. Cuando lo tengamos, decimos un fuerte gloria a Dios allí donde nos encontramos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya tecnología lo encontró. Bendito el nombre del Señor. Amén. Lo dice la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 3, versículo 1, de la siguiente manera. En nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor, glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro. Ministra nuestros corazones y ministra también nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, prepáranos conforme a tu voluntad y direcciónanos. Señor, reconocemos delante de ti tu grandeza y nos humillamos delante de tu presencia. Señor, menguamos porque solamente tú tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Aleluya, cómodamente. Aleluya. Nos sentamos. ¿Ok? Así que los que tienen frío dicen un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Entonces los aires están funcionando bien. Gloria a Dios. Amén. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 3, un versículo y un capítulo que todos hemos leído anteriormente. Dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Estos versos, estas oraciones, nos marcan todo un proceso enorme que obra en la vida de Moisés. Y nos describe una serie de situaciones que posiblemente en la brevedad de los versos uno dirá, bueno, pues ¿qué se puede decir de un versículo? Bueno, se puede decir mucho de este versículo, principalmente pasando de la siguiente parte. Dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Y resulta ser que Moisés era aquel príncipe de Egipto que formaba parte de la familia real egipcia y que obviamente vivía en condiciones poderosas, y como príncipe de Egipto estaba formado para gobernar Egipto, para conocer todas las artes y las ciencias ocultas y no ocultas de Egipto, es decir, para ejercer poder y dominio. Pero resulta ser que ahora Moisés se encuentra apacentando las ovejas, y unas ovejas que no son suyas, unas ovejas que pertenecen a Jetro, su padre. Y eso inmediatamente nos ilustra a nosotros lo que ha ocurrido con la vida de Moisés. La vida de Moisés ha dado un vuelco total, ha sido transformada de manera total,
Porque en Egipto quienes se dedicaban a apacentar el ganado ciertamente no eran los faraones, ni tampoco la familia de Faraón. Eran los sirvientes y los que trabajaban para Faraón. Amén. Así que ahora Moisés se encuentra en un nivel bajo desde el punto de vista del estatus social que él tenía en Egipto. Ahora él estaba apacentando, ahora era pastor de ovejas. Y no de ovejas que le pertenecían, así que tampoco era un ganadero. Simplemente era un trabajador, un sirviente a favor de su suegro. Porque las ovejas pertenecían a Jetro, el suegro de Moisés. Eso nos da a entrever que entonces Moisés, que salió soltero de Egipto, se casó en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Así que muchas cosas ocurrieron con Moisés solamente a través de esos versículos. Pero hay algo más interesante. Una cosa es pastorear ovejas cuando tú tienes una llanura llena de ricos pastos, y otra cosa es pastorear ovejas en un terreno desértico. ¿Cuántos dicen amén? Porque en un terreno desértico, encontrar pastos y encontrar agua es lo más difícil que existe. Además, el terreno resulta ser pedregoso y escabroso, lleno de muchos peligros. Incontables peligros porque hay animales salvajes de distintas naturalezas que están buscando lo mismo. Están buscando alimento y están buscando también agua. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Moisés se encontraba en esta condición, apacentando ovejas en un terreno totalmente inhóspito, un terreno totalmente adverso. Y cuando un pastor de ovejas en el terreno desértico tiene que pastorearla, tiene que llevarlas a través de distintos lugares, de un lado a otro, para conseguir los pocos pastos, el poco alimento que se puede encontrar en el desierto. Y también tiene que llevarlos a fuentes de agua que son escasas en el desierto. Eso significa que el pastor primero tiene que conocer el terreno para después saber a dónde tiene que llevar las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos da una indicación a nosotros de que Moisés, que no fue formado como pastor de ovejas, tuvo que aprender a ser pastor de ovejas en el desierto, porque allá no hay más oficio. El oficio era ese, así que le tenía que dar por esa vía. Pero es en esa condición en donde Moisés rutinariamente tenía que hacer todos los años el mismo trabajo. Pero aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una diferencia notable, porque resulta ser que en este caso Moisés llevó las ovejas a través del desierto. No las llevó al desierto, tuvo que atravesar el desierto, buscar otro lugar, buscar otra región donde otros pastores no habían ido anteriormente. ¿Y por qué tenía que hacerlo? Para poder alimentar correctamente a las ovejas de su suegro. ¿Cuántos dicen amén? Y es que resulta, la primera enseñanza, y es que resulta que nosotros rutinariamente estamos haciendo nuestros trabajos, rutinariamente estamos llevando nuestros negocios. Y hay posiblemente que el año primero lo hacemos con gran entusiasmo. ¿A cuánto le ha pasado que cuando llegan a un nuevo empleo o empiezan un nuevo negocio, uno lo hace con tanto ímpetu y con tanto brío que uno quiere dejar el cuerpo, el alma y todo, porque está totalmente apasionado? Pero cuando ya estamos en el segundo año, ya nos conocemos el trabajo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos el botón de qué máquina tenemos que tocar. Ya sabemos cómo calibrar bien las cosas. Ya sabemos cómo sacar verdaderamente los estados financieros. Y todo. Ya sabemos qué recetarle, porque resulta ser que ya aprendimos en el primer año que la mayoría de la gente se enferma o de resfriado o de diarrea. Así que ya sabemos lo que tenemos que recetarle. Nos vamos preparando. Ya sabemos lo que a la gente le gusta para poder vender su marca, su producto, etcétera, etcétera. Así que ya sabemos el tipo de diseño estándar con la cual la gente se siente confortable. Entonces ya lo aprendemos, así que el segundo año lo hacemos. Pero va bajando la pasión. Y el tercer año volvemos a repetir el mismo ciclo. Y siempre estamos tratando, pero es que me estoy sintiendo aburrido. Yo no me siento estancado. Empezamos a sentir el sentimiento de estancamiento. ¿Qué más hay allí? ¿Qué más podemos hacer? Así que imagínense un hombre, 40 años en el desierto, y está en el año 40. ¿Cómo debió sentirse como pastor de ovejas? Cuando él toma la decisión en el año 40 de romper su rutina,
y hacer más. Ir a otro lugar para ver si allá esto puede cambiar y puede avivarse, o realmente el ganado se nutre mejor, produce más, etcétera, etcétera. Él trataba de romper la rutina, romper el conformismo para que las cosas fuesen mejores. ¿Cuántos dicen amén? Y téngalo, no lo espiritualice. Moisés no estaba buscando a Dios en ese momento. Moisés estaba llevando a las ovejas porque ese era su trabajo. Llevando a las ovejas para mejores pastos, para que la producción aumentara y rompiese la rutina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque mucha gente dirá, es que Moisés estaba buscando a Dios. No, 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 él no estaba buscando a Dios. Él estaba haciendo su trabajo, pero en su trabajo estaba saliendo de la zona de confort y se estaba arriesgando a atravesar el desierto para tratar de conseguir mejores pastos para sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a muchos seguramente le ha pasado en la vida. No solamente en el trabajo, también en la familia. Muchas veces en la familia vamos de rutina en rutina. Vamos haciendo siempre las mismas cosas. Siempre celebramos los mismos cumpleaños. Bueno, porque también toda la gente está viva, así que siempre vamos a celebrar los mismos cumpleaños. Siempre los celebramos de la misma manera. Y tal vez el primer año queremos botar la casa por la ventana, pero el segundo año decimos, es que es chiquita, no entiende nada, así que no botamos ninguna casa por la ventana. Y ahí van cambiando las cosas y esperamos, vamos a ver si en los 15 años sí se los celebramos y otra vez botamos la casa por la ventana. Entonces vivimos muchas veces en sistemas de rutina. Pero llega el momento en que nosotros queremos salir de la rutina. Queremos salir de la zona de confort. Queremos romper eso y hacemos algo totalmente diferente. Pero lo hacemos diferente ¿para qué? Para lograr mayores beneficios, mayor progreso y que las cosas cambien. Dale oxígeno a esta familia. Muchas veces lo hacemos de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es lo que había en el corazón de Moisés. Pero ¿saben qué? Moisés no estaba buscando a Dios, pero Dios sí estaba buscando a Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Él no lo estaba buscando, pero Dios sí lo estaba buscando a él. Moisés estaba haciendo y cuando Moisés rompió el molde del pastor de ovejas del desierto, entonces Dios vio que Moisés había levantado su mirada y había buscado algo diferente. Dios lo estaba preparando en ese tiempo porque él iba también que realizar la misma tarea, pero ahora no con ovejas, ahora con un pueblo que Dios había elegido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso, hermanos, usted nunca menosprecie lo que usted está haciendo en un momento. Y a pesar de que usted sienta aburrimiento y a que usted no vea la luz al final del túnel, nunca menosprecie lo que pueda estar viviendo o lo que pueda estar experimentando. Porque posiblemente usted no vea a Dios, pero Dios seguramente sí lo está viendo a usted. Usted desconoce el propósito de Dios, pero Dios tiene bien claro el propósito que Él tiene para usted. Y lo que usted está viviendo, lo que usted está experimentando en su familia, es un tiempo de preparación para algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que usted vive en su trabajo, vive en su negocio, es un tiempo de preparación para algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no podemos desperdiciar el tiempo y tenemos que valorar el tiempo y valorar y apreciar las cosas que realizamos. Aunque el razonamiento humano llegue a la conclusión, aquí estoy haciendo lo mismo. ¿No han encontrado personas que le preguntan, ¿y cómo va todo? Ahí, en la lucha, que es mucha. Y cuando la persona le da esa expresión, ¿usted qué piensa de esa persona? La misma cosa, aquí haciendo la misma cosa de siempre. No hay nada nuevo. Y cuando le preguntan sobre su trabajo, no hay nada nuevo. Lo mismo que hice el año pasado, lo mismo que estamos haciendo ahora. Estamos modificando el seguro ayer y este año también lo estamos modificando y el siguiente año también lo vamos a modificar. Es lo mismo, es lo mismo. Y le preguntas a un trabajador de la construcción, ¿qué hace? Cerrando calles, lo mismo. Los de siempre. Entramos en rutina y pensamos que no tiene fin y no tiene propósito. Pero sí tiene fin y tiene propósito. Pero ¿saben para quién es el fin y el propósito? Para los que están valorando aún esa rutina. Porque tienen la conciencia de que Dios los está viendo y de que eso tiene un propósito en el plan de Dios para sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo recuerdo en una oportunidad que estaba trabajando en aeronáutica civil y había esas luchas de poder que hay en la política.
Y en esas luchas de poder que hay en la política, ¡pum!, me volaron la cabeza. Cuando le volaron la cabeza en la política es que te quitaron el puesto. Y de castigo, me metieron en una biblioteca. Y pusieron mi oficina en una biblioteca. ¿Y qué tú haces en una biblioteca? Bueno, leer, eso es lo que tú haces en una biblioteca. Y la gente decía, este va a ser el castigo, él no va a aguantar estar en esa biblioteca sin hacer nada. Así que él mismo va a saltar y va a decir, me voy de aquí. Y yo cuando llegué a la biblioteca, yo me decía, bueno, ¿qué hago aquí en esta biblioteca? Voy a empezar a leer. Y empecé a leer todas las normas y los reglamentos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Empezaba a leer libros que tenían que ver con administración de aeropuertos, que tenían que hablar con esto, que tenían que ver con radares, todo eso lo empecé a leer. Y llegó el momento en que parece que se cansaron ellos y no yo. Y cuando se cansaron simplemente me llamaron porque había un problema y tuvieron que regresarme a mi anterior posición para poder resolver el problema. Pero ¿saben lo que hizo Dios? En ese momento vinieron los problemas de la transformación de Aeronáutica Civil, privatizar el aeropuerto de Tocumen, negociar una serie de radares para el control radar de todo el país, etcétera, etcétera. Ya que ustedes no saben, yo estaba preparado para poder hablar sobre esos temas. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué? Porque yo vi el tiempo que hago aquí. O me aburro o me voy. Y yo decidí, ni me voy a hacer burro, ni me voy. Voy a estudiar para tener más inteligencia, porque no sé para qué Dios me quiera, pero si me puso aquí, yo tengo que aprovechar el tiempo. Y Dios, yo no sabía el propósito de Dios, pero Dios sí sabía cuál era el plan de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y es que eso es lo que termina ocurriendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprovechar cualquier situación, aunque parezca mala. Valorarla y sacarle el mayor provecho y el mayor beneficio, porque no sabemos si lo que estamos haciendo allí nos va a preparar para cosas mayores que Dios tiene delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y así le pasa a Moisés. Moisés va con sus ovejas. Él lo que menos pensaba era encontrarse con el Dios Todopoderoso en medio del desierto. Y lleva sus ovejas hasta Horeb, monte de Dios. Y cuando lleva las ovejas a pastar en Horeb, allá es donde se le presenta la zarza. Allá es donde ve la zarza. Un hombre del desierto que había visto zarza arder diestra y siniestra todos los años. Allá es donde él ve la zarza. Allá se le presenta a Dios. Y allá Dios lo llama. Allí él comprende por qué tuvo que pastorear durante 40 años ovejas. Porque iba a tener que pastorear durante 40 años más a un pueblo de 3 millones de personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestra actitud es importante. Dígale al que está a tu lado, la actitud es importante. Aprender a valorar todas las cosas que realizamos y todas las situaciones que vivimos, por muy difíciles que sean. Aprender a vencer el aburrimiento. Y eso se lo decimos mucho a la juventud, porque la juventud sufre de aburrimiento prematuro. Nosotros los más adultos, cuando nos aburrimos es porque nos aburrimos. Pero los jóvenes entran aburridos a muchas situaciones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos necesitan las respuestas inmediatas. Quieren las cosas rápidas. Nosotros teníamos que esperar que los mangos maduraran para comérselos. Ellos no esperan que se maduren, se los comen verdes. Me decía Héctor, conversando con él, que las personas de la capital comemos mango verde porque nuestra vida es tan rápida que nosotros no podemos esperar que ese mango se madure. Pero las personas que viven en el interior, donde hay palos de mango, ellos se comen los mangos maduros, porque su ritmo de vida le permite valorar que el mango maduro es más sabroso, así que yo puedo esperar. Tanto es así que los aguacates nosotros los maduramos a la fuerza. Los envolvemos en papel periódico y los envolvemos en ropa y los metemos en el fondo de la gaveta para esperar que el calor los madure, porque nos los queremos comer en la tarde. En la mañana y queremos comérnoslos en la tarde. Entonces tenemos que aprender a respetar también los ciclos de la naturaleza, que también son los ciclos de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y sacarle todo el provecho y disfrutar cada parte y cada paso por el que vamos atravesando.
El desierto le enseñó a Moisés humildad. El desierto le enseñó a Moisés dependencia. Porque en el desierto tú no puedes controlar lo que está ocurriendo a tu alrededor. Así que tú tienes que depender totalmente de lo que pueda ocurrir. Le enseñó a estar preparado para cualquier eventualidad. Le enseñó a saber cómo defenderse en un momento determinado. Le enseñó a cómo mantener unido al rebaño y evitar que el rebaño se separara o que el rebaño se rezagara, porque conocía cómo actuaban las bestias del desierto. Cuando uno se da cuenta de todo eso, uno comprende mucho de lo que vivió Israel en el desierto. Pero el hombre que Dios había puesto para liderizarlo había sido preparado por el Dios mismo para saber qué hacer cuando esas cosas viniesen sobre el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Amalek atacó la retaguardia de Israel, eran los que se habían rezagado. Y Moisés sabía lo que tenía que hacer para poder enfrentar a ese adversario. Sabía lo que era necesario, sabía lo que necesitaba para mantener ese rebaño de personas unidos y mantenerlos en una sola dirección. Por eso cuando nosotros hablamos de rebaño, nosotros estamos hablando también de unidad. Porque el rebaño es una palabra en singular, pero que representa un conjunto de cosas de la misma especie y de las mismas cualidades y características. Por eso hablamos de rebaño en el caso de las ovejas, hablamos de un hato en el caso del ganado, hablamos de un cardumen en el caso de muchos peces, hablamos de una bandada en el caso de muchas aves. Son palabras singulares, pero que representan conjuntos de más de uno, pero que son uno porque son una misma especie, van en una sola dirección y tienen las mismas características y cualidades. Como también hablamos de la iglesia en singular, porque somos un conjunto de personas que vamos en una dirección, tenemos las mismas cualidades, tenemos las mismas características y además tenemos el mismo Dios que nos dirige y nos guía a todos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y esto es importante, porque Él llega a través del desierto venciendo ¿qué? Venciendo serpientes, venciendo escorpiones, venciendo lobos, venciendo osos, todas las amenazas que había, acomodándose al frío en la noche y al calor abrasador en el día. Y Él tenía que llevar todas esas ovejas, tenía que ir y tenía que regresar. Porque el objetivo no es me las llevo y las dejo allá y regreso yo solito caminando. No, es que yo voy con ella y yo regreso con ella. Yo las llevo debilitadas y regreso con ellas fortalecidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que ellas puedan regresar fortalecidas, yo tengo que ser fortalecido. Cada uno de nosotros tenemos que ser fortalecidos, porque cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. La otra enseñanza es que Dios llama a un hombre mientras está trabajando. Y no lo llama en un templo, no lo llama en una iglesia, no lo llama en un culto ni en un servicio, lo llama cuando está trabajando. Y uno dirá desde el punto de vista religioso, que Dios más inoportuno. Tanto tiempo que yo voy a la iglesia y allá no me hablaba. Y ahora que estoy metido hasta aquí, sudando hasta aquí, cogiendo rabia con todo el mundo alrededor, en ese momento Dios se le ocurre hablarme y decirme, ¿sabes qué? Ahora necesito de ti. Y eso pasa porque así es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ha metido en esa situación para formar nuestro carácter, para formar y darnos las habilidades que nosotros vamos a necesitar a futuro. Y en ese momento es que Dios nos ve. Es que cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando nosotros estamos en el negocio, cuando nosotros estamos en el colegio, etcétera, etcétera, ahí estamos nosotros. Ahí no está una imagen que queremos proyectar. Ahí estamos nosotros tal cual somos. Aquí posiblemente no le gritamos al hermano, pero en el trabajo le gritamos al compañero. Aquí posiblemente hacemos más de 4 cosas para quedar bien, pero en el trabajo, ¿sabes qué? Yo no te la voy a pasar, porque si no la tengo que pagar yo. Allá en el trabajo sí hacemos esto y lo otro. ¿Dónde mostramos realmente nuestro carácter cristiano? No lo mostramos aquí en la iglesia. Nuestro carácter cristiano se ve realmente cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en el negocio, cuando estamos en nuestra escuela, cuando estamos ejerciendo nuestra... Ahí se ve el carácter de Cristo o no se ve el carácter de Cristo. Por eso Dios no puede ser burlado.
Porque Dios no buscó a Moisés en un templo, ni que primero te voy a hacer el tabernáculo y cuando estés ahí en el tabernáculo 40 años, ahí te voy a llamar. No, Dios no buscó a Moisés de esa manera. Dios lo buscó cuando él estaba trabajando, cuando él se estaba esforzando, cuando él estaba concentrado, cuando él estaba sirviendo a otro hombre. Porque él no estaba trabajando para sí mismo, él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Él no era el dueño de las ovejas. Entonces él vio en Moisés un hombre que está dispuesto a servir a otro. Tiene la cualidad de servicio. ¿Y cómo se ve la cualidad de servicio? No es porque yo entro a las 8 y poncho. ¿A qué hora salgo? A las 5. ¿A qué hora estoy con mi tarjeta para ponchar? A las 4:45. Ahí en la gatera. Esperando el momento. No. Eso no es lo que busca Dios. Dios busca a aquellos que dan la milla extra en el mundo, porque si son capaces de darla en el mundo, son más capaces de darla para aquel que les ha dado la vida y la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahí fue a buscar a Moisés. Mientras Moisés estaba en su rutina del mismo lugar que asentaba las ovejas, Dios no le habló a Moisés allí. Pero cuando él salió de ese lugar y dio la milla extra, entonces Dios, así es que te quería agarrar, así es que te tenía que tener, que rompieras la línea, que rompieras la zona de confort y te atrevieras a dar más. Y ahí lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso no nos cansamos de decirles a todos ustedes que siempre tenemos que ser capaces de dar la milla extra. Porque hay bendición en dar la milla extra. Cuando uno lee el Evangelio de Mateo, o cuando uno lee el Evangelio de Lucas, y uno se da cuenta de la manera en cómo predicaba Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decía? Si alguien te pide la capa, si alguien te pide ir una milla, entonces, ¿por qué? Porque eso significa, y así lo acuñó el mundo secular, hay que saber dar la milla extra. Porque la milla extra es lo que le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ahí está en la palabra. Le dijo que tienes que dar una milla más, tienes que dar una milla extra. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda nuestro Señor. Y eso es lo que le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben por qué no damos muchas veces la milla extra? Las respuestas del panameño: no me pagan lo suficiente. Que lo haga el otro, que es sobrino de yo no sé quién, que lo haga él, pero yo no lo voy a hacer. A veces no damos la milla extra y buscamos excusas para no dar la milla extra. Y esperamos que el Dios Todopoderoso que llamó a Moisés, que llamó a Eliseo, que llamó a todo el mundo, también nos llame a nosotros. Pero si no damos la milla extra, ¿cómo Dios nos va a llamar? Si Él mismo nos dio la clave en la palabra del Señor. Cuando fue el llamado de Eliseo, estaba Eliseo con 12 yuntas de bueyes y él llevaba la última. Y en ese momento fue que se le apareció Elías y le tiró el manto. Ven acá, yo estoy aquí, el trabajo con bueyes. Tal vez aquí en Panamá no tenemos el concepto del trabajo con bueyes. Pero hay que irse al campo y no tener plata para comprar un tractor, para saber lo que es ponerse detrás de un arado y que el buey tenga que jalar para que tú puedas trabajar el terreno. Es trabajo fuerte. En medio de ese trabajo sudoroso y de esfuerzo, en ese momento, a Elías se le ocurre tirar el manto a Eliseo. Acá, yo estoy concentrado en mi trabajo, metido en mi trabajo. Es lo que ocurre en el hogar cuando la mamá está concentrada, cocinando, lavando, barriendo, trapeando, poniendo la novela en el televisor, todo al mismo tiempo. Y en ese momento al chiquillo se le ocurre pedir que la mamá le lleve un vaso de agua. ¿Cuál es la respuesta de la mamá? No lo digamos. Claro, porque ella está concentrada en tantas cosas y este chiquillo viene a decir una sola cosa y quiere que ella deje de hacer todo solamente para atenderlo a él. Esa es nuestra reacción. Así que imagínense cómo estaba Eliseo trabajando y viene Elías y le tira el manto. Pero lo que hizo Eliseo es lo que nos enseña. Dejó las yuntas de bueyes, le dijo a Elías:
tengo que ir a casa de mi padre a despedirme de él. Agarró los bueyes, los sacrificó, agarró el arado, lo usó como leña, cocinó la carne de los bueyes con la leña del arado y la repartió al pueblo y a la ciudad y se fue a seguir a Elías, el llamado del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es lo que significa seguir al Señor en un momento determinado, porque Dios es inoportuno. Dios siempre es inoportuno. Porque cuando aborda nuestra condición de mayor trabajo, de mayor agobio, de mayor sofocamiento, y el que entra en la escena es directamente Dios, ahí sale la naturaleza de nuestro carácter. Ahí es cuando salen. Que agarren a Griselda ocupada, concentrada en una sola cosa, y que alguien venga y la interrumpa. Para ver si el rostro apacible que está allí no se transforma de una vez. Se transforma porque nadie quiere que lo saque de su rutina. Que agarren a Felicia mientras está haciendo su trabajo con el cabello y al mismo tiempo está estudiando para sacar su título y todo lo demás. Y venga Joshua y interrumpa. Parece que a Joshua le pasa lo que le pasa muchas veces. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en ese momento sale la naturaleza de nuestro carácter. Pues en ese momento es que Dios irrumpe en nuestra vida. A ver qué le vamos a decir a Dios. ¿Le vamos a decir sape? Vaya a ver si la gata puso. ¡No! Nos está llamando el Dios Todopoderoso. Y como ya Él nos ha trabajado, ya ha labrado nuestro corazón, nuestro ego y nuestro carácter a través del tiempo, Él sabe que nuestra respuesta va a ser: aquí estamos, Señor. Aquí estamos para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Porque reconocemos que lo que tú tienes que decirnos es más importante que lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando en este caminar, en este momento de prueba, ¿cómo sabemos que todavía estamos en la prueba y no hemos salido de la prueba? De la preparación que el Señor está haciendo sobre nuestras vidas. Cuando en medio de todo eso recibimos una llamada y en el otro lado del teléfono está la pastora y nos está diciendo: quiero que hagas esto, y nosotros tenemos la cabeza de este tamaño y nosotros le decimos: ay, ahora no, pastora, que estoy muy ocupada. Eso significa otro año más de prueba y de tratamiento contigo. ¿Por qué? Porque eso significa que todavía no estamos preparados, todavía nuestro carácter no está terminado para poder escuchar la voz de Dios y que Dios nos llame a hacer lo que Él quiera que hagamos. Cuando estamos preparados, todo lo detenemos para atender lo que quiere el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces sabemos, abracemos con amor lo que estamos viviendo. Identifiquemos y pidámosle a Dios que nos diga por qué lo estamos viviendo, para qué lo estamos viviendo. Démosle gracia por cómo nuestro carácter va cambiando a través de lo que estamos viviendo. Y sepamos que es una preparación para poder servir al Señor cuando Él nos llame y nos hable directamente. Moisés aprendió humildad y aprendió dependencia de Dios en el desierto. Porque en el desierto tú aprendes eso, humildad y dependencia. No tienes el control de nada y encima tienes que seguir haciendo lo mismo. Depende solamente de lo que Dios quiera. Y cuando nosotros veamos nuestra vida que dependemos totalmente de Dios, entonces nosotros empezaremos a caminar en la voluntad de Dios. Cuando no lleguen autos para que le veamos el aire acondicionado y nosotros nos quedamos ahí postrados, y entonces, ¿qué voy a hacer? Depender de Dios. Orar al que provee, orar al que sustenta y preguntarle: ¿por qué quieres y has hecho este alto en mi vida? Y buscar cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y sabremos entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros. Las mayores trabajadoras del mundo son las amas de casa. Entonces por eso esas mujeres que trabajan profesionalmente y también atienden su casa son dignas de un aplauso. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que las mismas mujeres se iban a aplaudir. Si no se aplauden es porque todavía no han valorado lo que está haciendo Dios con ustedes, con sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito. Ahora sabemos por qué las mujeres constituyen el mayor número de miembros de la iglesia.
Porque ya saben, lo que yo estoy haciendo no lo puedo hacer si Dios no está conmigo. Yo no puedo atender estos 17 chiquillos y encima de eso llevar mi trabajo y mantener al otro chiquillo que es mi marido cuando llegue en la tarde. Entonces, yo no lo puedo hacer si Dios no está conmigo. Por eso cuando la iglesia necesita algo, yo tengo que estar ahí. Porque yo necesito que Dios esté conmigo para poder salir adelante de todas estas cosas que estoy llevando. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí grita Griselda, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Porque el monte representa la conexión con lo divino. La conexión entre el cielo y la tierra. Él llegó al monte Horeb, conocido también como el monte Sinaí. Llegó al monte Horeb, precisamente para ese encuentro. Y ahí Dios lo estaba esperando. Ahí Dios lo preparó. Y ahí Dios verificó cómo estaba el corazón de Moisés. Ya no era el hombre arrogante, ya no era el hombre altivo, ya no era el hombre valiente, pero que en realidad esa valentía lo que escondía era la prepotencia y la jactancia, sino que era el hombre humilde, el hombre dependiente, el hombre que cuando la vara se le convirtió en serpiente salía huyéndole a su propia vara. Ese era el hombre que se descalificaba a sí mismo. Yo no sé hablar porque era tartamudo. Ese era Moisés, el hombre labrado por el desierto. Y hermano, cuando nosotros vivimos experiencias en el trabajo, en la profesión, en la vida, nuestro carácter cambia. Aprendemos, ya no somos los mismos. Y uno se pregunta, pero ¿ha habido un nuevo nacimiento en mí? Pero ¿cómo ha sido este nuevo nacimiento? Como todo nacimiento, doloroso. Ha tenido que ser doloroso. Todo nuevo nacimiento es doloroso. No hay forma de un nuevo nacimiento, ni con epidural espiritual, porque no existe, que no sea doloroso. Siempre va a ser doloroso ese nuevo nacimiento, porque nacemos a una nueva vida que desconocemos. Primera inseguridad. No sabemos cómo vivirla. Primer elemento de dependencia. Tenemos que acudir a Dios para que nos guíe en esta nueva vida, porque nosotros desconocemos y vamos a cometer errores. Y nos vamos a tropezar y nos vamos a caer y posiblemente vamos a golpear a otros, pero nuestra dependencia de Dios nos lleva precisamente a que sabemos que cualquier cosa que ocurre en el camino forma parte de nuestra preparación y de nuestra formación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todo esto para comprender algo, todo esto para comprender algo, que todos somos especiales para Dios. No existe ninguno aquí que no sea especial ni valioso para Dios. Todos somos discípulos y a la vez también somos maestros. Todos somos entrenados y a la vez somos entrenadores. Porque Moisés no iba solo, no fue solo a Horeb. Uno dirá así, pero fue con unas ovejas. Sí, fue con unas ovejas, pero esas ovejas dependían exclusivamente de él, mientras que él aprendió a depender exclusivamente de Dios. Entonces él no iba para ser mejor para sí mismo, él iba para ser mejor para poder darle a ellas lo mejor. Usted cuando vive este camino, usted no vive solamente para ser mejor usted. Usted vive para ser mejor para sus hijos. Usted vive para ser mejor para su esposo, para su esposa. Vive para ser mejor para su familia. Vive para ser mejor para los que dependen de usted en su negocio, en su trabajo. Usted vive para ser mejor para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso lo aprendió Moisés. Por eso cuando Moisés llega ante Faraón y empieza el éxodo del pueblo de Israel, ahí uno comprende por qué se le llamó el hombre más manso sobre la tierra. Porque cuando Moisés veía la rebelión de Israel y la quejabanza de Israel en medio del desierto, Moisés se acordaba, sí, es duro porque hablan, eso es lo único diferente, pero son igualitas a las ovejas que yo pastoreaba. La diferencia es que hablan, pero en lo demás son igualitas. Las ovejas también se quejaban porque no encontraban agua, se quejaban por la piedra, se quejaban por el sol, se quejaban por las moscas, se quejaban por esto, se quejaban por lo otro. Sí, como el pastor las conocía, sabía que se estaban quejando y sabía lo que tenía que hacer para que ellas se calmaran. Por eso Moisés podía asimilar
la rebeldía de ese pueblo en el desierto como la asimiló, porque había sido formado por Dios para estar preparado, para poder soportarla. Nadie más podía hacerlo. Por eso Aarón no podía ser el líder. Por eso María tampoco podía ser la líder, porque no habían recibido la preparación para llevar al pueblo. Ellos vivían con el pueblo en Gosén, así que no conocían el desierto, no conocían las dificultades, no conocían lo que significa transitar y llevar un pueblo de un lugar a otro. Pero este hombre había sido formado para él poder hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que no menospreciemos la formación que Dios nos está dando a ninguno de los que estamos aquí. No pensemos que estamos perdiendo el tiempo. Dios no pierde el tiempo con nadie. Enfoquémonos en valorar lo que estamos viviendo y saquémosle el mayor provecho y el mayor beneficio. Logremos el mayor aprendizaje, porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una pregunta, ¿ustedes pusieron el reloj en algún momento? No pusieron el reloj en algún momento. Después pasan las cosas y entonces, mira, César se ríe. Ahora te acordaste del reloj, dice. Aleluya. Cuando Moisés llega entonces al monte Oret, es la culminación de su preparación. Y muchos de los que estamos aquí ya están en el monte Oret. Ya están en la culminación de una etapa de formación de su vida. Muchos de los que están aquí ya están en ese monte. Ya están preparados para transicionar hacia otro nivel de su vida y servicio espiritual en Cristo Jesús. Hacia un cambio totalmente en su profesión, totalmente en su trabajo y totalmente en su negocio. Ya ven las cosas de manera diferente, ya no las ven como las veían al principio. Ya no ven las mismas dificultades, ahora encuentran que lo que era difícil resulta ser sencillo. Ya ahora han aprendido lo que el boxeador después de tanto golpe aprende cuando han pasado 3 años boxeando. A poder asimilar el golpe e irse con el golpe y seguir peleando. Ya lo hemos aprendido. Ya no pensamos que esto se va a resolver porque se tiene que resolver. Ahora sabemos darle tiempo a las cosas. Ahora sabemos cómo hay que esperar que las cosas maduren. Ahora muchos hablan de esa manera. ¿Sabe qué? Todavía no está maduro. Hay que esperar que las cosas maduren. Ya inclusive aprendemos la tolerancia del carácter de uno con otro. Y lo vemos antes, lo veíamos que va, definitivamente, algo tiene que hacer la pastora. O lo saca o me voy. Pero ahora nos damos cuenta que no es así. Que simplemente vemos los ciclos de madurez, porque también nosotros vivimos esos ciclos. Y hemos aprendido que todo eso va a pasar y se va a superar. Ahora hasta nos reímos de muchas conductas de aquellos que son principiantes y que nos recuerdan cuando nosotros también éramos principiantes. Aleluya. Y uno se ríe y uno dice, voy a actuar, voy a ser tolerante, voy a pasarla. ¿Por qué? Porque a mí también me la pasaron y conmigo también fueron tolerantes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la comunidad se va fortaleciendo a través de las experiencias. Nunca sea partidario de evitarle experiencias a sus hijos. Nunca se las evite. Aunque usted sabe que va a ser dolorosa, no se las evite. Déjelo que la viva. Déjelo que la experimente. Porque ese es el plan de Dios para formar también el carácter de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Yo recuerdo cuando era más joven, aleluya, y estaba en la facultad, mi mamá y mi papá me dejaban que yo fuera a la facultad. Yo entraba a la primera clase a las 7 de la mañana y yo regresaba a la casa casi siempre como a las 11 y a veces hasta las 12 de la noche. Mi papá y mi mamá nunca me pidieron explicaciones. ¿Cuál era la respuesta que yo le daba? Cuando le entregaba los créditos del semestre, de 6 materias, 6A. Entonces, después que le entregaba los créditos, decía, él no está perdiendo el tiempo. Él está haciendo lo que tiene que hacer.
Entonces, si él se queda más del tiempo, porque además yo no les pedía dinero para comprar libros. Yo me iba a la biblioteca a leer los libros, porque no había suficientes recursos para comprar tantos libros. Así que, ¿por qué iba a la biblioteca? Porque era la mejor forma de poder estudiar sin gastar. Y el resultado de que estaba estudiando eran las calificaciones. Entonces, ¿por qué? Porque si me compraban los libros, el libro podía quedarse en la casa porque se me olvidaba. Y al final iba a tener malas calificaciones. Entonces los había hecho invertir para obtener una D. Aquí no invertían, solamente en confianza, y terminaban obteniendo una A. Entonces, ¿por qué? Porque uno empieza a valorar, porque ellos me enseñaron desde niño a valorar cada cosa. Si lo único que había era una yuca en el terreno de atrás y bacalao, entonces me mandaban a sacar la yuca. Mi mamá hervía la yuca y preparaba el bacalao y comíamos yuca con bacalao. Y me enseñaron a disfrutar comer yuca con bacalao, cuando el bacalao era comida de pobre. Sí, ahora no es comida de pobre, ¿no? Ahora ni nadie puede comer bacalao. Okay. Entonces, uno tiene que, me enseñaron a valorar y a disfrutar cada momento, y yo no veía que era difícil o que esto era insignificante. No, me enseñaron a valorar cada cosa. Entonces, cuando uno aprende a valorar cada cosa que vive y que experimenta, entonces uno va aprendiendo, uno va creciendo. Entonces, cuando uno lee la palabra del Señor y escucha a Pablo, sé vivir en la escasez y en la abundancia, en todo y por todo he sido preparado. Entonces uno se da cuenta que cómo se puede vivir, abrazando el momento que estás viviendo, valorando el momento que estás viviendo, disfrutando el momento que estás viviendo, porque vendrán otros momentos e igual lo abrazarás, y no por ser mejores dejarás de desmeritar el momento que no era tan bueno, porque ambos serán parte de tu formación y la preparación que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Por eso lo más importante en nuestra vida es siempre reconocer la mano de Dios en cada cosa que nos acontece. Dios no nos abandona. Dios jamás nos va a abandonar. Dios jamás se va a apartar de nosotros. Dios siempre va a estar al lado de nosotros, por difíciles que veamos las situaciones. Nuestra actitud siempre tiene que ser la actitud de agradecimiento por todo lo que Dios permite que ocurra en nuestra vida, y gozarnos con lo que Dios permite que ocurra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a ponernos de pie, iglesia.